La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amada familia de Iglesia Centro. Estamos muy contentos porque nuevamente podemos reunirnos con ustedes para recibir la palabra de Dios, porque Dios tiene para nosotros palabras de vida y de vida eterna. Él desea bendecirnos cuando nosotros aplicamos y ponemos por obra cada uno de sus consejos y principios. Y la semana pasada vimos un principio muy importante. ¿Se acuerda? Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Como recordará, aprendimos que usted y yo fuimos creados para dar, ya que todos podemos ser canales de bendición para que la gracia de Dios se manifieste y fluya a través de nosotros, en la medida en que damos y nos damos a los demás. Porque indefectiblemente, entre más demos, más recibiremos. ¿Y a quién le gusta recibir? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta recibir. Solo que no debemos de poner nuestros ojos o nuestro corazón en el recibir, sino en el dar. Porque Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Usted se lo sabe de memoria. Y por supuesto, no podemos negar el beneficio que trae el dar porque recibimos. Pero cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en el dar, Dios nos va a bendecir abundantemente y va a prosperar nuestra vida. Y el día de hoy vamos a estudiar un segundo principio. Pedid y se os dará. Repita conmigo. Pedid y se os dará. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7. Mire, está muy fácil de aprender. Mateo 7, 7, donde vamos a aprender este segundo principio. Dice la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué le parece si hacemos una oración para que Dios hable a nuestro corazón? ¿Me acompaña? Padre, y ponemos delante de tu presencia esta bendita palabra. Te pedimos que tú la hagas descender a nuestro corazón. Háblanos a través de ella, impúlsanos a tener la misma actitud que tú tienes de dar. Enséñanos el día de hoy también a pedir para poder dar y dar lo mejor de nosotros. Gracias, porque tú estarás hablándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿A quién le gusta pedir? Ay, pues a todos, ¿no? Pero si tú eres una persona que dijo, no, a mí no me gusta andar pidiéndole a nadie, déjame decirte que la realidad es que desde que nacemos todos empezamos a pedir, porque tenemos esa necesidad. Nacemos con la necesidad de pedir. Pedimos que nos alimenten, pedimos que nos carguen cuando estamos bebés, que nos abracen, que nos dediquen tiempo, que jueguen con nosotros, que nos compren juguetes, que nos den permiso, que nos contraten cuando buscamos trabajo, que nos acepten cuando le pedimos a nuestra esposa que se case con nosotros, que nos den segundas oportunidades, en fin. Todo el tiempo andamos pidiendo de alguna o de otra forma. Y así como el padre que atiende las necesidades de su hijo que le pide, tenemos un Dios que le agrada atender a nuestras necesidades y darnos cuando nosotros le pidamos. Solo que para poder recibir a través del pedir, necesitamos conocer la forma correcta de hacerlo. Porque si nosotros damos, indefectiblemente se cumple la ley espiritual, que recibiremos. Dad y se os dará. Pero cuando nosotros pedimos, no siempre recibimos, porque en el pedir está el dar. Eso dice el dicho. ¿Cuántas veces tú le has pedido algo a Dios y no lo has recibido? ¿Y por eso Dios deja de ser Dios? ¿O significa que ha dejado de amarte? Claro que no.
Muchos que se dicen ser cristianos se desaniman en su caminar en Cristo, porque en algún momento de su vida sus oraciones no fueron contestadas. Ven pasar el tiempo en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, y al no cambiar su condición, su corazón se llena de tristeza y de desánimo por sentir que no reciben nada de parte de Dios. Y si no corrigen su actitud, esto pudiera llevarles a desarrollar una fe negativa. Comprendamos que Dios es nuestro Padre Celestial y como Padre, Él tiene la facultad de atender a nuestras necesidades como Él quiera, como Él considere conveniente. Muchas veces los padres no dan a los hijos las cosas que les piden, no porque no les amen, o porque se hagan los desentendidos, sino porque tal vez no es el tiempo para dárselos, o porque no es lo que conviene, o simplemente porque el padre desea que su hijo aprenda a recibir un no por respuesta. De la misma forma es Dios con nosotros. Déjame preguntarte algo. Cuando tú pides, ¿para quién pides? Normalmente pedimos para nosotros, con el propósito de que se atienda lo que necesitamos. ¿Y lo que necesitas? Pues ¿para quién es? Pues obvio, para Miguelito, es para nosotros. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos elevar un poco más nuestro propósito de pedir y lo acercáramos más a los propósitos de Dios? ¿Qué pasaría si el día de hoy aprendiéramos a pedir para poder dar? Mediten esto. Aprender a pedir para poder dar. ¿Te imaginas la fabulosa combinación de estos dos principios? El que vimos la semana pasada, dad y se os dará. Y el día de hoy que vamos a estudiar, pedid y se os dará. Cuando se combinan, puede traer una gran bendición a nuestra vida y a todos los que nos rodean. Ya que el pedir para poder dar nos abre las puertas del corazón de Dios, porque al dar podremos nosotros con autoridad pedir, porque sabrá Dios que lo que pedimos no es solamente para nosotros, sino para todos aquellos que tienen necesidad. Y cuando les damos aún de nuestra necesidad, Dios nos dará más. Y cuando nosotros le pedimos a Dios para poder dar, todas esas bendiciones vienen a nuestra vida. Cuando nosotros damos, Dios nos da más. Y cuando pedimos y damos, de lo que damos Dios nos da. Así es como opera la gracia de Dios. Así es como funciona el reino de los cielos. Recuerda esto. Si pido, recibo. Si recibo, doy. Y si doy, pues recibo más. ¿Te das cuenta? En pocas palabras, si pides para dar, recibes continuamente. Dile a tu compañero, a tu familiar, si pides para dar, recibirás continuamente. Fluirá la gracia de Dios a través de tu vida. Solo que para poder recibir, debemos también aprender a pedir. Porque, recuerda, en el pedir está el dar. Aprendamos este principio. Aprendamos a pedir y dejemos que la palabra y el Espíritu Santo sean nuestra guía. Vamos a ver algunos principios para pedir adecuadamente, para poder recibir y dar. Número 1, solo debemos de pedirle a Dios. Repite conmigo, solo debemos de pedirle a Dios. El Señor nos dice en el Salmo 2, versículo 8. Acompáñeme por favor. Salmos 2, versículo 8. Pídeme y te daré. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Pídeme y te daré, por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este salmo me gusta mucho porque me muestra el corazón de Dios, un corazón dadivoso que desea suplir
nuestras necesidades, conforme a su voluntad, en el tiempo de Dios, y que Él no escatimará nada, aún para darnos lo que creemos más difícil de poder recibir. Por eso dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios es la única fuente verdadera de todo bien. La Escritura nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nada más que en ocasiones se nos olvida que Él es Dios, con capacidades infinitas para hacer las cosas mucho más allá de lo que comprendemos y entendemos. En Proverbios 8, del 14 al 21, mira lo que el Señor nos dice. Se refiere a sí mismo, Proverbios 8 del 14 al 21. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Una pausa. Date cuenta, si tú requieres consejo, ¿a quién tenemos que buscar? ¿A quién debemos de pedírselo? Al Dios Todopoderoso. Si tú requieres buen juicio en la toma de decisiones, pídeselo a Dios. Así como Salomón le pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Porque con Él está la inteligencia y suyo es el poder. Dice versículo 15, por mí reinan los reyes. ¿Te das cuenta? Dice, por mí. Y los príncipes determinan justicia. Versículo 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esta última parte está preciosa en el versículo 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad. O sea, Dios nos quiere dar de una manera abundante, remecida y rebosante. De Dios emana todo bien. Todas las bendiciones emanan de Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Solo que el hombre, en vez de reconocer que Dios está sobre todos nosotros, que Él gobierna y que Él es la fuente de toda bendición y herencia, los hombres en su codicia buscan otras fuentes para obtener lo que desean. Buscan atajos. Quieren darle la vuelta a Dios. Si Dios los ama tanto, nos ama tanto y desea bendecirnos, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué buscamos otras fuentes o buscamos otros atajos o buscamos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Sabías que el enemigo también tiene el poder de dar? Reflexiona en esto. El enemigo tiene el poder de dar. Mira, acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Lucas 4 del 5 al 8. Cuando Jesucristo estaba siendo tentado por el diablo. ¿Qué dice la Escritura? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré. ¿Qué le dijo? A ti te daré toda potestad y la gloria de ellos. Fíjate lo que ofrece el diablo. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le estaba presentando a Jesús un atajo, una salida, para darle la vuelta a Dios.
¿Y qué hizo Jesús? Lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Decirle, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo le podía dar potestad y la gloria de todos los reinos del mundo a Jesús como hombre. Lamentablemente, muchos no seguimos el ejemplo de Jesús. Y en ocasiones el diablo, que quiere dar riqueza, poder y gloria de una manera deshonesta, pues muchos le toman la palabra. Y entonces, por codicia, por querer satisfacer sus necesidades, le abren la puerta. Porque quieren tener, pero no para dar. No para bendecir a los que les rodean, sino porque ellos en su codicia desean acumular y tener más. El diablo no tiene nada que ver con el bien. Él es ladrón. Jesucristo dice acerca de su actuar: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo en apariencia da, pero la verdad es que hurta, porque si te da, después se va a cobrar con tu futuro, con tu familia, con tu cuerpo, con tu paz y hasta con tu eternidad. Medita en esto. En cambio, Jesucristo te da y ha dado su vida para que tú tengas vida eterna. Son muchas las formas y las puertas que el hombre abre para que el diablo actúe y tenga autoridad sobre su vida. Por ejemplo, cuando participa en cosas que Dios desaprueba. Y todo por el querer recibir, pero para tener, no para dar. Por ejemplo, la gente en su desesperación por tener lo que necesita, busca y asiste a lugares donde se les dice: curamos todo mal por difícil que sea. Andan buscando sanidad. Triunfamos donde otros han fracasado. Realizamos magia blanca. Trabajamos la santería. Realizamos limpias. Solucionamos problemas familiares, alejamos personas no deseadas, les ayudamos a solucionar problemas económicos, le ayudamos a mejorar su suerte, amarres y recuperación de parejas, arrancamos de raíz todo tipo de brujería o maleficio. ¿Quieres conocer quién es quien está sonsacando a tu marido? Es esa güera. Y te voy a decir qué debes de hacer. Yo me río porque me causa, la verdad, risa el pensar cuántos son los que caen en este tipo de situaciones, teniendo a la fuente de toda bendición a su alcance, andan buscando puertas falsas, caminos equivocados, y van a recibir lo que corresponde a sus acciones. Sin darse cuenta, la gente termina involucrándose en el ocultismo, en el espiritismo, en la magia, en la adivinación, en la lectura de cartas, en el tarot, en los signos zodiacales, en la ouija, en la lectura de manos, del iris, del café, en las loterías, hasta en la brujería y hechicería. Algunos terminan hasta adorando a la muerte. Y todo por querer tener, por querer recibir. Hasta existen sitios en internet donde se promocionan todos estos engaños. La gente quiere cambiar su suerte sin saber que la suerte no existe, que uno va labrando su destino cuando aplicamos los principios espirituales de Dios, la fuente de toda verdadera bendición. ¿Y qué dice la palabra de Dios a estas puertas falsas? La Biblia es muy clara al decir, por ejemplo, en Deuteronomio 18, vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Comenta la palabra:
cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, lee conmigo, por favor. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No es algo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, el espiritismo. Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Vamos a repetirlo otra vez. Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Lee conmigo, por favor. Mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Está muy claro. La gente que practica todo esto abre las puertas a que el maligno tenga autoridad sobre sus vidas. Y por eso luego se preguntan, oh Dios, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué no recibo bendición? Porque no puedes caminar queriéndote tomar de la mano de Dios y al mismo tiempo andando en caminos falsos, adorando o aceptando cosas que Dios aborrece. En ese momento, difícilmente la bendición se va a mostrar en tu vida. Pero cuando tú decides renunciar a todo esto y buscas a Dios con todo tu corazón y te acercas a Él, Él se acercará a ti. Porque Dios te ama, porque Dios desea bendecir tu vida. Y entonces, tú serás su hijo y Él será un padre para contigo. Oiga, Pastor Jorge, pero yo he visto que a muchos que no conocen a Jesucristo, que no se acercan a Dios, les va muy bien. ¿Por qué? Mira, el Señor nos dice en Proverbios 23:17. Pon atención, Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Wow. Antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo. Acuérdate que el maligno también da, nada más que a costa de la salvación de las almas de esas personas que deciden tomar esos caminos. Tú no sabes si la fuente de la prosperidad de esas personas sea Dios o sea el enemigo. Y la realidad es que, ¿qué a ti? Tú pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ámale, búscale, síguele. Deja que Dios trate contigo como un padre con su hijo. Recibe su corrección, recibe sus mandamientos, recibe sus bendiciones. Acuérdate, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. Pero vendrá un día en que todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Y unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte eterna. Tú pon tus ojos en la eternidad de Dios. Lo importante es que tú busques al único que es la fuente de toda bendición real. Número 2. Ya acordamos que nada más le vamos a pedir a Dios. Número 2. Pide en el nombre de Jesucristo. Vamos a pedirle al Padre en el nombre de su amado Hijo Jesús. Acompáñame al Evangelio de Juan 14. Vamos a leer del 13 al 14, por favor. Juan 14, del 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando Jesucristo, lo haré. Vamos a repetirlo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo, platicando con sus discípulos, les decía, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahora, a partir de hoy, van a empezar a pedir en mi nombre. Porque es en el nombre de Jesús como se activa la gracia de Dios a favor de nosotros. Es en el nombre de Jesús como tus pecados y mis pecados son perdonados. Es en el nombre de Jesús como tenemos vida eterna. Dice la Escritura en Filipenses 2 del 9 al 11, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Su nombre es sobre toda necesidad, sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda autoridad. ¿Tú tienes alguna necesidad de justicia? Pide al Señor justicia en el nombre de Jesús. ¿Que hay una necesidad económica? Pide en el nombre de Jesús. Si hay una necesidad de salud, pide en el nombre de Jesús, porque en su nombre es sobre toda necesidad, sobre todo nombre que tú menciones en este siglo o en el venidero. Llámese cáncer, llámese sida, llámese homosexualismo, llámese cárcel, llámese lo que tú quieras. En el nombre de Jesús se activa la gracia de Dios y su poder. Tenemos que aprender a pedir en su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. No pedimos en el nombre de su madre, de María, no pedimos en el nombre de ningún santo, no pedimos en el nombre de ninguna persona, pedimos en el nombre de Jesús. Ahí está en la Biblia, escudriñala y te vas a dar cuenta que esta es la forma correcta de acercarnos al Padre. Porque cuando nos presentamos en su nombre, en ese momento Dios inclina su rostro y nos ve. ¿Pero qué crees? No nos está viendo a nosotros, está mirando a Jesús en nosotros. Y en ese momento el corazón del Padre se abre a nuestras oraciones. Número 3. Pide conforme a la voluntad de Dios. Repite conmigo, pide conforme a la voluntad de Dios. Es muy diferente pedir por pedir o pedir conforme a mis deseos, conforme a mi voluntad, a pedir conforme a la voluntad de Dios. Tú sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, en una ocasión, 2 discípulos de Jesucristo se atrevieron a pedirle algo que estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Discípulos de Jesús, apóstoles. Acompáñame por favor al Evangelio de Marcos 10, del 35 al 41. Marcos 10, del 35 al 41. Vamos a ver cómo Jacobo y Juan no supieron pedir correctamente. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Mira la buena disposición. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. O sea, nada más, mira el corazón que había en ellos. Entonces Jesús les dijo, lee conmigo por favor, no sabéis lo que pedís. Repítelo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron,
Podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, o sea, los otros discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero yo no sé si porque pidieron mal o porque no se les ocurrió a ellos hacer lo mismo, ¿verdad? Como diciendo, nos están ganando estos el mandado. A veces pedimos mal. Pedimos para nuestra gloria, pedimos para ser reconocidos, pedimos para triunfar, pedimos para ocupar posiciones de grandeza, pedimos para tener. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay una manera más gloriosa para pedir. Y no es nada más para nosotros. No digo que no se valga pedir para nuestras necesidades. Sí, sí se vale. Es necesario. Pero si dentro de esas necesidades pedimos para satisfacer las necesidades de otros, nuestra petición se vuelve más sublime, más grandiosa. En una ocasión el apóstol Santiago dijo en Santiago 4, del 2 al 3, hablando de estas personas que piden para sí. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay gente que nada más piensa en sí. Como comentábamos la semana pasada, aplican la ley del rastrillo. Primero yo, después yo y al último yo. Son los yoyos. Ellos están en el trono de su corazón. No está Dios, ni mucho menos está el amor al prójimo. Cuarto principio. Si vas a pedirle a Dios, pide con fe. ¿Cómo vamos a pedir? Con fe. Dice en Santiago 1 del 6 al 7. Santiago 1 del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Mira, para acercarnos a Dios es necesario tener fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. El que se acerca a Dios debe de hacerlo con esa convicción, con esa certeza de que somos galardonadores de su gracia. Porque la sangre de Cristo ha sido derramada en nuestros corazones, porque le amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, porque creemos que Él tiene la solución a todos nuestros problemas y a todas nuestras necesidades. Cuando tú confías en tus capacidades, cuando tú confías en tus fuerzas, estás limitando el poder y la acción de Dios en tu vida. Pero cuando nos rendimos por completo al Dios de los cielos, cuando nos ponemos de rodillas delante de Él, creyendo que Él tiene la solución, los milagros empiezan a manifestarse. Milagros empiezan a manifestarse. Milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de provisión. Tenemos un Dios de milagros, pero para que se activen los milagros necesitamos manifestar fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en su palabra. Principio número 5. Pide con un corazón obediente. ¡Ay, qué importante es hacerlo! Además de pedir en el nombre de Jesús, además de pedir conforme a su voluntad, además de hacerlo con fe, hay que pedir con un corazón obediente. ¿Qué significa? Que tengas una buena base de vida, una vida tal que produzca una sonrisa en el rostro de Dios. Dice en Juan 15 del 7 al 8, Juan 15 del 7 al 8.
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, las pones por obra, las guardas, las vives, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, estamos siendo hijos obedientes. Y sabes, la obediencia encierra promesa. Si tú has leído Deuteronomio 28, hay una consecuencia a la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, tú no vas tras las bendiciones van tras de ti y te alcanzarán, porque es una consecuencia. Algunos estudiosos dicen que la manera más correcta para que sean suplidas nuestras necesidades no es tanto pedirle a Dios, sino una vida de obediencia. Yo te digo, vive en obediencia y pídele a Dios porque le gusta, pero también pide, no solamente para ti, sino para poder dar, para que fluya la gracia y la bendición de Dios. Y cuando hay un corazón obediente que ha aprendido a dar y a darse, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Mira, en Primera de Juan 3, del 21 al 22, acompáñame por favor, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, del 21 al 22 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Repite conmigo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Te das cuenta cómo una vida de obediencia abre la ventana de los cielos para que Dios derrame bendición y sobre y abunde en tu vida? Principio número 6 y último. Principio 6 y último. Pide para poder dar. Dile a tu compañero, a tu familiar, vamos a pedir para poder dar. Vamos a pedir para poder dar. El dar y el recibir actúan simultáneamente. Y si pedimos, este debe de ser principalmente no pensando en nosotros, sino para poder dar. ¿Te das cuenta lo que produce el dar? Si lo practicamos, no solamente nos conducirá a la vida eterna, sino que transformará la vida de los que nos rodean, transformará nuestra vida, producirá fe, producirá esperanza, y todo por el dar. Porque eso es la esencia del corazón de Dios. La semana pasada lo estudiamos. En el corazón de Dios está el dar, el darse. Dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y tú y yo tenemos que armarnos del mismo pensamiento, porque cuando nosotros damos, recibimos, y cuando pedimos para dar, recibimos también. Pero tus ojos no deben de estar en el recibir, sino en el dar. Vamos a ver una historia donde podemos ver cómo fluye esta dinámica. En Primera de Reyes 17 del 10 al 16. Primera de Reyes 17 del 10 al 16. Acompáñame por favor. Es la historia que conocemos como la viuda de Sarepta, cuando Elías fue alimentado por una viuda pobre. Dice la Escritura: entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Una pausa. Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta porque ahí lo iba a alimentar. Y qué irónico, Dios lo llevó con una mujer viuda, pobre y en necesidad. Yo me doy cuenta que a Dios le gusta manifestar su gloria y sus milagros utilizando lo que consideramos poco o inservible o nulo para producir bendición. Porque si tú estuvieras en necesidad, ¿te acercarías a una viuda pobre que nada más tiene un poco de harina y aceite para comer su último pan y dejarse morir? Cualquiera en nuestros 5 sentidos diría, pues claro que no. Oye, si yo tengo necesidad me voy a acercar a alguien que tiene recursos, a algún familiar rico para que me ayude. Pero Elías obedecía a Dios, escuchaba su voz y fue con esta mujer, porque esta mujer iba a ser provista de todas sus necesidades en la medida en que ella presentase la capacidad de negarse así a favor del profeta Elías. Y fue lo que hizo. Ella tomó la poca harina, el poco aceite y le preparó una pequeña torta. Ni siquiera le pidieron una torta grande, una pequeña torta cocida en las cenizas y se la trajo Elías. Ella, cuando le dijo a Elías acerca de su necesidad, fue como una oración que ella levantó delante del siervo de Dios. Pero es que no tengo, lo único que tengo es esto. Esto es lo que tengo. Pues eso es lo que Dios usó para traer bendición y multiplicación. Su oración fue respondida y ella recibió y lo que recibió, lo dio. ¿Y qué crees? Cuando ella lo dio, recibió más, porque dice la Escritura, acompáñame por favor, ahí en el versículo 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Gloria a Dios. La harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Gloria a Dios. Dios se manifestó en la vida de esta mujer que fue capaz de pedir para poder dar. Y cuando dio, recibió más. Y tenemos que meter en nuestra mente este principio. Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces Jesucristo en el Evangelio levantó sus ojos al cielo para pedir algo para Él? Medita en esto. Casi todas las oraciones que aparecen registradas de Jesús fue para pedirle al Padre un milagro para que se manifestase en la vida de otros. Él pedía para los demás. El Espíritu Santo estaba en Jesús para dar sanidad, libertad, vida eterna. Y el Espíritu Santo está en nosotros para que pidamos a Dios para poder dar, para que otros reciban la gracia de Dios. Y cuando tú vives en ese fluir, en esa gracia, Dios se encarga de tus necesidades a través de tu vida de fe, de obediencia, de servicio y de amor hacia tu prójimo.
la harina en tu tinaja no va a escasear, ni el aceite va a menguar. La Biblia dice que debemos de ayudar a los necesitados. ¿Qué pasa si yo aplico estos principios para dar ayuda a quien los necesita? Ay, Pastor Jorge, pues yo soy el más necesitado. Pues empieza entonces a suplir las necesidades de otros como lo hizo la viuda. Y deja que la gracia de Dios se manifieste y sus milagros también. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Dice en Hechos 20:35. Vamos a ver dos últimas citas. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y en Gálatas 6 del 9 al 10, Gálatas 6 del 9 al 10, dice la Escritura, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Apliquemos estos dos principios. Dad y se os dará. Pedid y se os dará. Y cuando nosotros pedimos y se nos da y damos, recibimos. Y fluye la gracia de Dios y el reino de los cielos se manifiesta en medio de todos nosotros. Mi oración es que seamos una iglesia, que vivamos en estos principios, que el reino de Dios se manifieste con poder en nuestras vidas. Y te hablaba la semana pasada de un proyecto que tuvimos que haber iniciado hace tiempo. Y yo le pedía perdón a Dios, Señor, perdónanos, porque a lo mejor nos centramos en otras cosas y no fluimos en esta gracia, en esta dirección, pero podemos corregir. Y hoy es el día en que deseamos desarrollar el proyecto llamado Dando Bien. Dando Bien. En esta primera etapa, la idea es que podamos juntar despensa de artículos o productos no perecederos y traerlos a la congregación los días lunes, los miércoles y los viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí estaremos para recibir lo que en tu corazón Dios disponga que tú puedas dar y dar bien, con el propósito de bendecir, como dice la Escritura, en la primera etapa, primeramente a los de la familia de la fe, y después que hagamos bien a todos los demás. Estamos a tiempo. Yo te invito a que te puedas unir en este esfuerzo. Hemos visto en estas dos predicaciones estos principios y sabemos la bendición que trae a nuestra vida en lo particular y que nos traerá como iglesia de Jesucristo. Una iglesia con esa capacidad de dar y de dar bien. Te invito a que te unas a este esfuerzo y vamos a estar preparando las despensas y se las vamos a hacer llegar a aquellos hermanos que viven en necesidad. Les vamos a bendecir. Vamos a hacer una iglesia que opere en estos dos principios espirituales. ¿Te parece? Vamos a hacer una oración. Padre, y te damos gracias porque tú nos has permitido el recibir estos dos mensajes con el propósito de dar inicio a este proyecto, dando bien. Toca nuestros corazones, renueva nuestros pensamientos y permite que podamos tener un corazón liberal para dar lo mejor de nosotros, para bendecirnos, para que empiece a fluir la gracia de Dios y el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra. No ponemos nuestros ojos en el recibir,
Sabemos que tú nos vas a bendecir, pero queremos poner nuestros ojos en las necesidades de aquellos que viven en necesidad, para darles, para bendecirles, porque para esto nos has puesto aquí en la tierra, Dios. Permite que aún, oh Señor, la asociación, la AC, Centro Dando, pueda ser un instrumento de bendición por medio del cual podamos obtener también ayuda para poder dar y dar bien a todos los que lo necesiten. Haz tu obra en medio de nosotros. Bendecimos la nueva asociación que se ha abierto. Permite que en el nombre de Jesús se nos abran las puertas también para obtener recursos. Gracias porque tú bendices a tu iglesia. Gracias porque tú pones en el corazón de todos nosotros el poder participar en el dar. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Les bendecimos y acuérdate, te esperamos lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La paz de Dios contigo y conéctate